través de... Quiero mandar un saludo entonces a todas estas personas que nos ven y nos siguen por las redes sociales, hermanos. La semana pasada, hermanos, pudimos reflexionar juntos, ustedes y un servidor, acerca de cómo la gracia de nuestro Padre Celestial permitió, hermanos, que los hijos de Dios hemos sido justificados por medio de Jesucristo, amén. Y nos puso en paz con Dios, nos dio una paz para estar frente a Él sin el sentimiento de culpa, de rechazo o de devaluación. Nos hizo justos y nos dio, hermanos, nos puso en paz con Dios. Esa es la gracia del Padre Celestial sobre sus hijos. También pudimos ver la semana pasada, hermanos, que Dios en su bondad y de manera gratuita, hermanos, de manera gratuita, como un regalo suyo, nos hizo justos mediante la liberación que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Eso lo vimos en la reflexión de Pablo a los romanos. Vimos que el sacrificio de Jesucristo, hermanos, quien era un siervo justo, su Hijo amado, hermanos, llevó la iniquidad de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El pecado de nuestras vidas. Él pagó, hermanos, el precio de nuestros pecados en una cruz, siendo justo y sin que en su boca hubiese habido maldad, como lo exponíamos hace 8 días, hermanos. Y esta aflicción que sufrió, este padecimiento, hermanos, este vía crucis que duró 3 días, hermanos, y culminó en la terrible, hermanos, consecuencia de la cruz para Jesucristo, dice la Escritura, hermanos, que lo dejó satisfecho este padecimiento, lo dejó contento a Jesús, lo dejó, hermanos, satisfecho. ¿Por qué? Porque mediante este sacrificio, hermanos, justificó delante del Padre a muchos, y esos muchos, entre esos muchos estamos usted y yo, amén, hermanos. En otras palabras, y como un resumen de lo que la semana pasada vimos, podemos concluir que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, hermanos. Los pasados, los presentes y los futuros. Y aquí, esto es algo hermoso, pero también causa una confusión en la mente. Y surgen preguntas. Y habrá gente que nos oiga a través de las redes sociales o en este auditorio que nos digan: oiga, pastor, tengo 2 preguntas. ¿El Señor ya perdonó los pecados que todavía no cometo? O sea, ¿ya me perdonó lo que todavía no hago? Porque mis pecados pasados está claro, los presentes está claro, pero perdonó los futuros. Y aquí hasta abren los ojos algunos chicos, ¿verdad? Porque, o sea, el Señor ya perdonó lo que todavía no hago, mis pecados futuros. Segunda pregunta: ¿acaso esta promesa o este regalo de Dios es una licencia? ¿Es un permiso para pecar? ¿Acaso es un salvoconducto para que yo pueda vivir mi vida en el pecado sabiendo que estoy perdonado? Y claro, estas preguntas surgen a la mente de la gente. Y la respuesta, hermanos, así contundente, es sí, pero no. Y ahorita lo vamos a explicar. Amén. Tranquilos, hermanos, no se me emocionen, pero tampoco se me confundan. En esta mañana veremos por qué sí a la primera pregunta y por qué no a la segunda pregunta. ¿El Señor perdonó todos mis pecados? Sí. ¿Y esto es un permiso o una licencia para que viva mi vida como se me dé la gana? No.
Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. ¿Cuál es la propuesta de este mensaje, hermanos? La propuesta de este mensaje es que los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo, somos libres, hermanos, libres, como cantamos hace ratito. Somos libres de la esclavitud, del pecado. Él nos ha hecho libres. Tomó nuestra maldad y la sepultó en el fondo del mar. Y también somos ciudadanos de un reino de justicia y de paz. Somos ciudadanos de un reino que es el reino de Dios, hermanos. Somos coherederos con Jesucristo. Sí, hermanos. Entonces, podemos reflexionar después de esta propuesta o de la proposición de este mensaje. ¿Cómo puedo ejercer esa libertad con que Cristo me hizo libre? ¿Cómo puedo agradecerle a nuestros superhéroes? ¿Quiénes son nuestros superhéroes? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo le puedo agradecer que nos dieron patria y libertad, hermanos? Entonces vamos a ver durante esta reflexión, hermanos, la respuesta. Vamos a responder estas preguntas que vienen a nuestra mente, que la pueden estar ahorita escuchando a lo mejor algunas personas a través de las redes sociales. Vamos a reflexionar en ello y yo quiero que me acompañe. Se sitúe usted en el capítulo 6 del libro de los Romanos. Capítulo 6, versículo 1 del libro de los Romanos. Es una continuación, hermanos. La disertación de Pablo continúa en este capítulo 6. Comenzó desde el capítulo 1 de Romanos. Hace un énfasis especial en el capítulo 3 que vimos la semana pasada. Abordamos el capítulo 5 donde habla de esta justificación, de este regalo de Dios que nos pone en paz con Dios, hermanos, a través de Jesucristo. Y enseguida de toda esta disertación que continúa y termina, esta disertación de Pablo termina hasta el capítulo número 8. Pero en el 6, versículo 1 dice así: ¿qué pues diremos? Está diciendo, ya ha hecho un resumen de todo lo que hablamos. Somos justificados, somos perdonados, somos limpiados, somos redimidos, hemos venido a salvación, hermanos. El Señor nos ha llenado de su gracia, el Señor nos ha dado perdón, el Señor ha entregado su vida por nosotros, nos ha hecho presentables delante de Dios, nos dio valor, nos dio valía, nos dio reconocimiento, nos dio confianza, fe. Y después de todo eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? Sabiendo todo esto que hoy sabemos, ¿qué pues diremos? ¿Cómo podemos entender esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Preguntaba Pablo. Sabiendo que nos ha perdonado lo pasado, lo presente y lo futuro, perseveraremos en ese estilo de vida, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios, hermanos, se haga presente en nuestras vidas. Eso es lo que pregunta. Y enseguida, en el siguiente versículo, en el 2, responde de una manera contundente: en ninguna manera, hermanos. Todo lo anterior es verdad, pero en ninguna manera podemos seguir perseverando en ese estilo de vida. ¿Por qué, hermanos? Él dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos o cómo podemos vivir o seguir viviendo en él? Y en estos dos versículos hay una gran reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacer, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que poner atención a lo que la Escritura le está hablando a nuestra vida para el tiempo presente de hoy. Amén. Así que vamos a analizar estas dos cuestiones. ¿Podemos vivir pecando, hermanos, para que la gracia de Dios nos muestre su gran amor con nosotros? Y mire, lo primero que salta a nuestra vista es la respuesta de Pablo. No es así, pero explica cómo es el pecado y cómo opera el pecado, hermanos. Y mire, la primera cuestión es que el pecado amarra, esclaviza, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo ser libres de él? Porque el pecado tiene una característica, envuelve. Es muy sutil, hermanos, pero llega un momento en que nos subyuga, nos amarra, nos ata a él. ¿Y cómo podemos ser libres? Mire, este versículo 6
que habla de cómo Dios perdonó todos nuestros pecados y que el apóstol dice, podemos perseverar en ello para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas, ha sido mal interpretado, hermanos. La gracia de Dios ha sido muy mal interpretada a lo largo de las generaciones y de las personas. Muchas personas, muchos cristianos, principalmente jovencitos, adolescentes, se preguntan, bueno, si la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, si mis pecados pasados han sido completamente eliminados de nuestras vidas por el perdón de Cristo, como dice lo que cantamos, tomó mis cadenas, tomó mi pecado y lo echó en el fondo del mar. Él me ha libertado, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, si yo ya soy libre de eso, si he sido justificado por el Padre por medio de Jesucristo, si he sido, me ha puesto en paz con Él, entonces realmente no debería de preocuparme de mis pecados presentes o los futuros, pues están perdonados. ¿Para qué me preocupo si finalmente mi pecado no me va a separar de Cristo? Así que la pregunta que viene en sus mentes es, ¿por qué no seguir haciéndolo? Y esto, hermanos, es un engaño. Esto es un error, es un sofisma. No sé, para los universitarios que han estudiado filosofía, saben lo que es un sofisma. Un sofisma, hermanos, en la filosofía es una mentira, pero que parece verdad. Pero es mentira, aunque parece una verdad. Esto es un sofisma. Entonces mucha gente cree en eso y lamentablemente el pecado, hermanos, los ata, los seduce, hermanos. Jesucristo, a través del apóstol Juan en el capítulo 8, en el verso 34, le dice a los fariseos, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que dice el Evangelio. Todo aquel que hace pecado, esclavo se hace del pecado. Son palabras de Jesús. Y Jesús está usando una analogía del esclavo y el amo. Una analogía, hermanos, al hacer esta observación, hace una analogía de que un esclavo no tiene voluntad propia, hermanos. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo está sujeto, sometido a la voluntad de su amo. Y no tiene decisión propia. No puede, hermanos, porque no tiene propiedad, pues. Él pertenece a. Entonces la voluntad que opera en la vida de un esclavo es la voluntad de su amo. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Y cuando el pecado, hermanos, se ha vuelto nuestro amo, cuando el pecado nos ha envuelto y nos ha atado y se ha vuelto el amo de nosotros, como dice Jesús, porque todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces, hermanos, de resistirlo. Incapaces, no podemos, no depende de nuestra voluntad. Estamos sometidos a esta acción del maligno, hermanos, conduciendo y dirigiendo nuestras vidas. Y entonces, aunque usted quiera, pues no puede. Y si usted no quiere, pues menos. Está sometido y atado a esta ley del pecado. Ahora, ¿por qué es que el pecado, hermanos? ¿Por qué es que nos esclaviza? ¿Por qué es que nos amarra? ¿Por qué nos ata? ¿Por qué se apodera de nuestra voluntad? Y hay varias razones, pero mire, entre ellas uno podría decir porque es divertido. El pecado es divertido, hermanos. El pecado, hermanos, es placentero, es agradable, pues nos gusta hacerlo. Nos sentimos bien con experimentar lo que nos brinda, ese placer, hermanos, ese gozo, aunque sea efímero, temporal, pero es agradable, hermanos, es divertido. Y no me diga que no, porque sí lo es. Es divertido, es placentero, es agradable, hermanos, despierta una adrenalina en todos los sentidos, seduce, atrae, jala, y cuando uno está en medio de eso, hermanos, pues lo disfruta al máximo, hermanos, y es agradable, no causa dolor. Mire, si fuera doloroso, si cada que usted peca sintiera un dolor físico en su cuerpo, a lo mejor no lo hacía.
Si fuera como una inyección de esas de vitamina B12 que le ponen a uno, dice, no, paso, ¿verdad? Hay gente que necesita la inyección, pero dice, no, paso, yo ya me voy componiendo solo. Si el pecado fuese doloroso, si nos doliera, si nos molestara, hermanos, entonces no lo haríamos. Y aquí en estos versos que habla el apóstol a los romanos, Pablo está hablando del pecado como un estilo de vida, hermanos. No se está refiriendo a un pecado, hermanos, solamente de ocasional, de una o dos veces. No está hablando de faltas esporádicas. Está diciendo que hay personas que viven absolutamente inalterados en su estilo de vida, hermanos. Y están atrapados en sus costumbres, en sus vicios, en sus placeres. Incluso están conscientes de ello. Saben, entienden que está mal, pero ¿saben una cosa? No quieren renunciar a ello, no quieren separarse de eso, no quieren, a pesar de que tienen una conciencia, porque han aprendido la Escritura, porque quizás el Espíritu Santo les redarguye, porque su propia conciencia, porque la moral, pues tantas cosas les indica que eso no es correcto, pero aún así no quieren renunciar a ese estilo de vida. Algunos viven bajo el sofisma de que ¿para qué te preocupas si Jesús ya pagó y ya te perdonó? ¿Para qué te angustias? Tú puedes seguirle porque Jesús pagó todo. Entonces viven en esa confusión y en ese sofisma, en esa mentira que parece una verdad, hermanos, y el asunto es que están atados y enredados en ello. Hay otras personas que están conscientes de que está mal. Hay otras personas que saben que está mal, que entienden que no agrada a Dios, que ofende al Espíritu, que daña sus cuerpos, que daña, hermanos, su físico, que afecta sus sentidos, afecta sus emociones, denigra su personalidad, pone en riesgo, hermanos, su salud física, pone en riesgo su vida, pone en riesgo sus relaciones, pone en riesgo, hermanos, todo lo que los rodea y están conscientes de ello y quieren dejarlo. Quieren dejarlo, hermanos, pero no pueden. Por más que lo intenten, no pueden, hermanos, aunque saben que necesitan liberarse de este yugo de esclavitud. Hace unas cuantas semanas estuvo con nosotros aquí un joven, hermanos, atrapado en un estilo de vida reprobable. Y platicó con nosotros, estuvimos con él hablando, hermanos, y rompió en llanto, hermanos, y rompió en un arrepentimiento verdadero. Y él decía: pastor, he perdido todo, mi familia, mi dignidad, mi trabajo, he perdido mi salud, ha perdido cuantas cosas, y está consciente y quiere dejarlo. Fuimos incluso a visitarlo, hermanos, hablamos con su papá. Y hicimos el intento, nos fue y entró a uno de estos lugares a donde ayudan a las personas que están metidas en un vicio, atrapadas en una adicción. Ahí estuvo, pero ya se salió y sigue mal. Y mire, está consciente de que esta situación ha destruido todo lo que lo rodea, pero no puede liberarse de él. Por más que lo intenta, por más que se arrepiente y llora, no puede, porque esclavo es de esa circunstancia. Y lamentablemente el apóstol dice: perseveraremos en ello para que la gracia de Dios abunde, para que el perdón de Dios, sabiendo que Dios ya me perdonó, ¿para qué me angustio y para qué me preocupo? Y mire, esta frase, perseveraremos en el pecado, entre signos de interrogación, está conjugada en un verbo que se llama presente continuo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que la acción está ocurriendo, está sucediendo en su vida. Es decir, que no es una vez y de vez en cuando, sino es cotidiano, es todos los días, es siempre, es su estilo de vida, está sometido a esta manera de vivir y de pensar, y la cosa no se termina, hermanos. Y el apóstol pregunta: ¿debemos seguir viviendo así? Y él dice: para que la gracia de Dios abunde.
para que el amor de Dios se vea en nosotros, que Dios, qué amoroso es, qué bueno es, qué bendición, porque es bien bonito escuchar la palabra como la escuchamos hace 8 días. El Señor nos ha perdonado, tomó mis pecados, rompió mis cadenas, las echó en el fondo del mar y borró mi maldad. Eso es maravilloso. Eso es hermoso. Y el apóstol dice, sí, eso es verdad, pero ¿acaso puedes seguir viviendo en eso? No, hermanos. Para que la gracia de Dios abunde, en otras palabras está diciendo, para que abuses de la gracia, abusando de la gracia de Dios, columpiándose en la gracia de Dios, hermanos, pasándose de listos, porque el sacrificio de Jesús, hermanos, lo queremos hacer provechoso a nuestras vidas, pero como un sacrificio vano, hermanos, que no modifica nada en nuestras vidas. Y la respuesta de Pablo es contundente, de ninguna manera, hermanos, no debe ser. Dice Romanos 6 en el versículo 17, versículo 18, pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais, está hablando en tiempo pasado, esclavos del pecado, aunque estabais sometidos al poder que amarra, que ata, que subyuga del pecado, habéis oído de corazón la enseñanza a la cual yo les he entregado, y habéis sido libertados del pecado, y viniste a ser ahora siervos de la justicia, es decir, vivir justificados delante del Padre. Y aquí viene el tercer punto, hermanos, de esta primera parte. El apóstol Pablo sabe cuán difícil es no vivir en pecado. Él sabe de lo que está hablando, porque él luchó contra esto. Incluso después de que se convirtiera, antes de que se convirtiera, hasta asesino era el apóstol. Pero después de que se convirtió, seguía luchando con esto. Y él se confiesa. Él, hermano, lo reconoce, no lo oculta, no lo disimula. Él públicamente, cuando le escribe a Timoteo, le dice allá en su primera carta, en el capítulo 1, le dice: Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, decía Pablo, soy el primero. Te reconoce, hermanos. Él sabe que es complicado luchar contra eso. Incluso en el capítulo 7, en el contexto de esto que estamos leyendo, en el capítulo 7, del verso 19 al 21, dice: yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Mire lo que dice capítulo 7 de la epístola de los Romanos, verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí es el que me somete a esa acción. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo que esta ley, que el mal está en mí. El apóstol está reconociendo, hermanos, está reconociendo que el pecado ata y es muy complicado libertarse de él. Mire, en este mismo capítulo, en el 7, en el verso 24, hace una exclamación Pablo y dice: ¡ah, miserable de mí! ¿Y sabe qué significa miserable? Digno de conmiseración. Miserable significa necesitado de misericordia. Miserable significa, hermanos, una persona que necesita la misericordia de Dios, una conmiseración hace de él mismo y dice: miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me libertará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y mire, hermanos, la figura que está hablando el apóstol en esto es literalmente de un hombre que viene cargando un peso, que viene cargando un muerto encima de él, algo que apesta, algo que no tiene vida, algo que es un peso superior a sus fuerzas, algo que lo debilita, hermanos, que lo separa, que lo aparta de la santidad de Dios. Y por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este peso, de este muerto que vengo cargando en mi vida? ¿Cómo puedo liberarme yo de eso? Es la pregunta de este chico. Esta es la pregunta de mucha gente que entiende que no puede vivir en esa esclavitud, que tiene que dejar esa esclavitud, pero no puede, hermanos. Y él mismo dice, hermanos, que
se pregunta Pablo, ¿quién me podrá librar de esto? Y esto es importante, muy importante, que todos los cristianos, hermanos, lo entendamos. Mientras que hoy que estamos vivos aquí en la iglesia, en este auditorio, en esta congregación, hoy que tenemos una conciencia de la justificación y el perdón de Dios, debemos entender, hermanos, que hoy que somos libres de la pena del pecado, esto no significa que no estamos, que en nuestra vida no está presente el pecado, no nos rodea el pecado. Mientras vivamos en esta tierra, hermanos, vamos a tener esa lucha, pero no es nuestro estilo de vida. Lo único real en nosotros, hermanos, es que Dios nos puede dar esa libertad de romper esas cadenas, esa esclavitud, esa atadura, quitar ese peso de en medio de nosotros. Pero solamente, hermanos, a los creyentes nos ha sido dado eso mediante el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Solo el Espíritu de Dios puede librarnos y hacernos verdaderamente libres de ese peso que está en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa, hermanos, que a medida de que crecemos en nuestra fe y llegamos a amar a Dios y amamos a Dios, hermanos, tenemos la bendición, el apoyo, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la fuerza para poder vencer ese pecado, hermanos, la fuerza para romper esas cadenas, la fuerza para renunciar a esas cosas que nos atan, que ofenden a Dios, que destruyen todo lo que está a su alrededor, hermanos, que nos llevan por un camino correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo que el apóstol dice. Y mire, cuando le escribe a los efesios, hermanos, el apóstol los exhorta a vivir como hijos de luz, a poder enfrentar esta situación, hermanos. Y él mismo dice que no podemos seguir viviendo así, porque los que hemos muerto a la ley del pecado no podemos seguir viviendo así. Aunque no significa que ahorita nosotros, usted y yo, estemos en un nivel a donde ya no se puede pecar. No, eso no significa. Pablo no quiere decir esto. No quiere decir que nosotros o el pecado sea muerto por completo en nuestras vidas. No, hermanos, eso no significa. La declaración del apóstol implica, hermanos, que cuando Jesucristo ha llegado a nuestra vida, es imposible, oiga bien, es imposible que nuestro estilo de vida siga siendo el mismo de antes. Ahí opera un cambio. Dios operando un cambio en nuestras vidas. En el verso 14 dice, porque el pecado, 6:14 dice, porque el pecado, hermanos, no se enseñoreará de vosotros, pues ya no andáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no será nuestro amo, ya no podrá conducir nuestras vidas, ya no podrá dirigir nuestras emociones, ya no podrá establecer los parámetros con los cuales vivimos, hermanos. Podremos tener la facultad de librarnos de esa cadena, de romper esa relación, de soltar ese peso de muerte que hay en nuestras vidas. Eso es lo que la Escritura dice, porque ahora en Cristo, hermanos, el Señor está diciendo que ahora Él es el Señor de nuestra vida, y entonces el pecado ya no trae condenación a nuestras vidas. El pecado ya no puede atarnos, ya no puede subyugarnos. En el capítulo 8, el mismo apóstol de este libro de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el poder del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y ya no son esclavos del pecado. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud, dice. Cuando le recibimos, no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, un espíritu que nos da ciudadanía, que nos da, hermanos, pertenencia, que nos da herencia en los cielos. Y dice que el Espíritu mismo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos sus hijos, y nos libera, hermanos, nos libera de ese yugo de la esclavitud. Entonces podemos concluir en este primer punto, hermanos, que el Señor Jesucristo, nuestros superhéroes nos han dado patria y libertad, hermanos. Y podemos decir, vivan los héroes que nos dieron patria, hermanos, y nos dieron libertad. Solamente es el poder de Jesucristo. Solamente es la ayuda de Jesucristo la que puede hacer de nuestras vidas una vida digna, hermanos. Una vida que camine en el plan perfecto de Dios hacia
nuestro futuro y hasta nuestra herencia en los cielos. El Señor Jesús enseñaba, hermanos, que todo aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y que la única manera de librarse de ese pecado, hermanos, es a través del Espíritu Santo de Dios. El apóstol decía, porque el Señor nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino uno de amor, uno de poder y uno de dominio propio. Es Él el que viene a hacer esta libertad en nosotros. Así que si alguna persona como este joven que nos visitó, o como tantas personas que quizás usted y yo conocemos, quieren, luchan, porfían, le intentan, le echan ganas y no pueden, el asunto es claro: necesitamos, hermanos, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, fortaleciéndonos. El apóstol le decía a los efesios, la armadura de Dios en nuestras vidas, para enfrentar al enemigo, para enfrentar la seducción, para enfrentar la dificultad, para enfrentar, hermanos, el pecado que gobierne a nuestras vidas. Sea que usted esté consciente de ello, o sea que no esté consciente de ello, sea que no quiera renunciar, o que sí quiera renunciar a ese estilo de vida, hermanos, lo que usted necesita y yo necesito es que el Espíritu Santo de Dios haga morada en nosotros y nos dé ese espíritu de dominio propio, de valor, de poder, hermanos, y que nos libre del peso del pecado. Y entonces sí podemos cantar: rompió mis cadenas, borró mis pecados, quitó mi maldad y lo puso en el fondo del mar, hermanos. Y entonces ya no podemos seguir con ese estilo de vida. Ya no necesitamos preguntarnos, ¿y qué pasa con mis pecados futuros? No tenemos que preguntarnos de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida nos lleva a vivir una vida que a Dios le agrada. Amén. Segundo punto: ¿cuál es la patria que esperamos, hermanos? Porque esta disertación dice que Él nos dio patria y libertad. ¿Cuál es la patria que esperamos? ¿Qué esperamos nosotros de nuestra relación con el Señor? Aparte de la libertad, de la justificación, aparte, hermanos, de la redención de nuestra salvación. Dice la Escritura que Él, hermanos, ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 4. Los cristianos poseemos una herencia en el reino celestial, hermanos. Y herencia significa propiedad. Herencia es un regalo que ahora es nuestro, es nuestra propiedad. El Padre Celestial ha colocado, hermanos, en manos de su pueblo una propiedad eterna y celestial a través de la resurrección de Jesucristo. Los que creemos en esto, hermanos, podemos recibir una herencia en el reino celestial. Sí, somos ciudadanos de un nuevo reino, una nueva humanidad. Gente, hermanos, que tiene un nuevo estilo de vida, que ve la vida de una manera diferente, que enfrenta los problemas de una manera diferente, hermanos. Que puede vivir, hermanos, una vida confiada, en paz, en seguridad, en confianza, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, una herencia, hermanos, que nunca perece, que no se arruina, que no se desvanece, que no se termina, hermanos, que no tiene sombra de variación. Una herencia, hermanos, que será eterna, que no se va a terminar en algún momento, que no se va a acabar en nuestras vidas. Una herencia, hermanos, que nos reserva, hermanos, o está reservada para nosotros allá en los cielos, pero esta herencia, hermanos, esta herencia celestial puede disfrutarse ¿desde cuándo? ¿Cuando muramos? No, la Escritura dice que la podemos empezar a disfrutar en esta tierra, en este tiempo, hermanos, en este preciso momento, hermanos, en medio de la familia que tenemos, en medio del trabajo que Dios nos ha dado, en medio del negocio que Dios nos propició, en medio de la sociedad en la que los colocó, en medio de la colonia en donde vivimos, en medio, hermanos, de todo lo que nosotros somos. Una herencia que comienza aquí. ¿Qué dice el Evangelio o la carta que escribiera el apóstol Juan? La tercera carta de Juan, en el versículo 2 dice: amados, yo deseo, dice Juan, amados hermanos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Eso es lo que dice la Escritura. Y este deseo, ¿quién lo puso en el corazón de Juan? Este deseo, hermanos, ¿cómo nace en el corazón de Juan? Es el deseo de Dios para nosotros. Y el Señor puede estarnos, hermanos, ahorita contemplando y diciendo: hijo, yo quiero que tú seas prosperado en todo lo que haces. Yo quiero que tú seas prosperado en tu familia, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu esposa. Yo quiero que tú seas prosperado en el negocio que tienes. Yo quiero que tú seas prosperado en el aula a donde recibes clases o a donde das clases. Yo quiero que seas prosperado en tu trabajo. Quiero que seas bendecido en tu trabajo. Quiero que prosperes en todo lo que haces. Si has querido emprender un negocio, Dios lo va a prosperar. Has querido iniciar una relación, Dios la va a bendecir. Has querido empezar una nueva etapa en tu vida, Dios te va a dirigir, porque la Escritura dice que su pensamiento de Él para nosotros es un pensamiento de bien y no de mal. Y yo quiero, dice, que seas prosperado. Segundo, que tengas salud. Dios no quiere que tú estés padeciendo, no quiere que tú estés sufriendo, no quiere que tú estés tronándote los dedos. No quiere que tú estés angustiado, no quiere que estés inquieto, no quiere que estés con insomnio, no quiere que estés, hermano, preocupado, angustiado, temeroso. No, Dios quiere que tu vida tenga otra dimensión. ¿Qué es lo que te hace tener todos estos síntomas? Tu estilo de vida, tu dependencia a tu estilo de vida, esa parte de ti a la que no quieres renunciar y que tú te engañas a ti mismo pensando que Dios ya te perdonó y te va a perdonar todo y siempre, porque te ama. Eso es verdad. Dios nos ama y nos ama profundamente, hermanos, pero quiere un compromiso de nosotros y está dispuesto a brindarnos una ayuda especial, la ayuda del Espíritu, el Espíritu Santo, hermanos. Relacionarnos con el Espíritu Santo, darle oportunidad al Espíritu Santo. Cuando usted despierte, hermanos, salude al Espíritu Santo. Cuando usted esté desayunando, dele gracias al Espíritu Santo. Cuando aborde el transporte, salude al Espíritu Santo, camine con Él, hermanos. Dele un reconocimiento a Él, deje que actúe, deje que le muestre su realidad, deje que le muestre, hermanos, su existencia, deje que le compruebe, hermanos, su presencia en su vida. Es algo asombroso, es algo maravilloso, es algo que no se puede explicar. Es una experiencia, hermanos, que lo derrumba a uno, que lo rompe por dentro, que lo convence de cuán real es Dios, cuán grande es Dios, cuán especial es Dios. Yo batallaba y no entendía el Espíritu, y hablaba del Espíritu y no lo entendía, y predicaba del Espíritu y no lo entendía y no lo experimentaba. Un día, hermanos, empecé a hablar con Él y le dije: ¿dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Dice la Escritura que estás conmigo, que vas a mi lado, pero yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero experimentarte. Yo te necesito, solo no puedo y tú puedes, así que ayúdame, muéstrate a mí, demuéstrame que estás, que no estoy loco, que la palabra es verdad, que no es una ilusión, que tú eres una realidad en mi vida. Una noche, hermanos, me despertó, una noche desperté en mi habitación, estaba solo, hermanos. Fui a mi sala, me senté en mi sala y le dije: ¿dónde estás? Literal, en medio de mi sala comenzó a haber una nube adentro de mi departamento, una nube, y me dio miedo y dije: ¿qué es esto? ¿Por qué hay una nube en mi casa? ¿Por qué hay una nube entre mis sillones? ¿Por qué hay una nube aquí? Y entendí y me dijo: aquí estoy. Aquí estoy. Y pude sentir, hermanos, y pude comprobar que el Espíritu Santo de Dios es real, y que está aquí, y que puede venir a fortalecer nuestras vidas. Me asombré, hermanos, caí llorando, caí asombrado. Ahí estaba conmigo. No sé qué horas de la mañana, no sé cuánto tiempo pasó. Cuando escuché, mi hijo se despertaba, se metía a bañar y yo estaba en esa experiencia, en esa sensación, hermanos. Y entonces
comencé a tener una relación con Él y decir: buenos días, Espíritu, ¿cómo estás, Espíritu? Y sabe una cosa, no me di cuenta cómo mi vida fue cambiando, hermanos. Fue transformándose, fue quitándose el rencor, el enojo, ese odio que sentía por lo vivido, quitando todas esas cosas, hermanos, y me quitó ese peso de encima. Y entendí lo que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este peso de muerte? Solamente el Espíritu Santo de Dios pudo darme esa libertad, hermanos, que me hizo completamente libre, hermanos. Libre completamente. Un Dios real, no que me platicaron en la escuela dominical, no me lo enseñó mi pastor. Yo veía a mi mamá que cantaba: hazme brillar, Señor, y no la entendía. Pero, hermanos, pude entender que solamente con el Espíritu Santo de Dios en mi vida las cosas pueden cambiar. Y quiere que yo sea prosperado en todas las cosas. Y quiere que yo tenga salud, hermanos, así como prospera mi alma. Esa es la herencia, hermanos. Esa es la promesa. Esa es la gran ayuda de Dios en nuestras vidas. Gran ayuda, hermanos. Esa herencia de los cielos, hermanos, comienza aquí en la tierra. Usted lo quiere experimentar, yo lo reto, hermanos. Yo lo reto. Usted en su casa con sus palabras, háblele al Espíritu, como usted quiera, de la manera que usted quiera, hermanos. Inténtelo en la mañana, en la noche, a mediodía. Haga el experimento. Inténtelo. Hable con Él. Salúdelo. Diríjase a Él como si viniera caminando con usted, como si estuviera de copiloto en el carro, como si estuviera al lado en la cocina. A lo mejor alguien la va a ver y va a decir: pues yo creo que ya se le aflojó un tornillo, ¿verdad? Hace como 4 años me operaron. ¿Se acuerda que les dije: hermano, se me aflojó un tornillo? Algunos me dijeron: sí se nota. Sí le nota, pastor, ¿no? Pero no, se me aflojó un tornillo de esos con los que tengo aquí sujetada la placa de titanio, y me los apretaron, hermanos, ¿no? Pero a lo mejor gente que me veía hablando solo, riéndome solo, en mis pensamientos, pero no estaba yo ni perdiendo la razón ni entrando en un grado de locura. Estaba experimentando un Dios real, hermanos, real en nuestras vidas. Yo quiero invitarlos, chicos, quiero invitarlos. Hay cosas que ustedes quisieran que sucedan en sus vidas. Hay cosas que quisieran dejar de hacer y están haciendo. Hay cosas que ustedes no deberían hacer y hacen. Hay cosas que ustedes están practicando y no deberían de practicarlo. Y no me venga a decir que no, porque si no, ahorita les pedimos su teléfono celular y la contraseña y van a sentir como que la Virgen les habla, ¿verdad? Primero muertos que la contraseña, hermanos. Y lo que Dios quiere es entrar en una relación con nosotros en este tiempo y en esta vida. Pero no solo eso, la herencia celestial también está reservada en los cielos, hermanos. También está reservada allá en los cielos. Cada creyente participará de una herencia celestial en su futuro eterno, hermanos. Nuestra tierra, este mundo está llegando a su fin. Está llegando a su fin y lo podemos comprobar todos los días, hermanos, todos los días. La sobrepoblación mundial, la deforestación que está sufriendo el planeta, hermanos, el agotamiento de los recursos naturales no renovables se están agotando, hermanos. El calentamiento global de la tierra y muchas otras cosas están provocando que nuestro mundo se deteriore con rapidez, hermanos. Sin embargo, Dios tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para sus hijos, hermanos. Apocalipsis 21 dice del 1 al 4: y había un cielo nuevo y una tierra nueva, y también la nueva Jerusalén. Qué maravillosa es esta escena, hermanos. El apóstol Pablo está hablando de que había un cielo nuevo y una tierra. El apóstol Juan, perdónenme, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado, hermanos.
Y Él está hablando de una nueva ciudadanía, una nueva patria para nosotros, un nuevo lugar de residencia para nosotros. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos vivir solamente pensando en este tiempo y en este lugar, sino pensando también en lo futuro y en la eternidad, hermanos. Porque un día no muy lejano, hermanos, quizás lo veremos en vida, quizás no, pero un día lo veremos, hermanos. Y podemos llegar a la Santa Jerusalén, hermanos, a la presencia misma de Dios, hermanos. Podremos estar delante de Él, hermanos, para poder comprobar que todas estas promesas son verdad y que no es una ilusión, hermanos, no es un sueño guajiro, no es un engaño, no es un sofisma, hermanos. Todo esto que la Escritura nos dice, hermanos, está reservado para nosotros. El apóstol Pablo decía que si somos hijos, también somos herederos. Y herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8, hermanos. Las bendiciones de esta gran herencia están reservadas para nosotros en el cielo, hermanos. Y están siendo preparadas para nosotros en el cielo. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, dice Él, yo os lo habría dicho. Pero así es, hermanos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, hermanos. Voy pues, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar el lugar a donde pasará la eternidad. A donde ahí, hermanos, en este lugar, hermanos, ahí ya no vamos a tener una lucha y una guerra espiritual con el pecado. Ahí ya no vamos a tener esta confrontación. Ahí ya no vamos a tener este amarre. Ahí, hermanos, vamos a tener una completa libertad. Ahí se va a cumplir lo que cantamos. Ahí se va a cumplir, hermanos, el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ahí, hermanos, vamos a comprobar que valió la pena creer y caminar en pos de esta fe, hermanos, que nos acerca a Dios y nos vincula con Dios y nos separa del mundo. ¿Cuál es la conclusión que podemos tener de este mensaje, hermanos? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar en esta hora? Es esta, hermanos. Si usted, oiga bien, no importa la edad que tenga, pueden ser estas jovencitas que están aquí al frente, pueden ser los jóvenes que están terminando una carrera, los más pequeños no tienen el problema, pero ya a partir de cierta edad, hermanos, nos involucramos todos en ellos. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, que si usted no ha experimentado un cambio radical en su estilo de vida, si todavía vive atado, hermanos, a ciertas cosas que no puede dejar, aunque quiere, y está atado a ello, hermanos, y no puede renunciar a ellos, ya sea queriendo o no queriendo, hermanos, entonces usted y yo necesitamos la libertad con que Cristo nos puede hacer libres, hermanos. Necesita la ayuda de ese Espíritu Santo que no es tan abstracto, hermanos, que está dispuesto a presentarse, que está dispuesto a revelarse a nosotros, a mostrarse a nosotros, hermanos, a entrar en relación con nosotros. El Espíritu Santo muchas veces nosotros lo hemos dejado de lado. Oramos al Padre y le pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Oramos al Padre y le pedimos todo en el nombre del Hijo. Y le agradecemos al Hijo su salvación y le agradecemos al Padre su gracia, y al Espíritu Santo, hermanos, lo tenemos como que en un tercer término, pero no nos damos cuenta que Él es el que está aquí, que Él es el que está presente, que Él es el que nos acompaña, Él es el que nos habilita, Él es el que nos capacita, pero lo tenemos sin tenerlo. No hablamos con Él, no platicamos con Él, no le pedimos nada a Él, no le decimos nada a Él. Y así no se puede. Mire, había 3 jovencitos, 3 jóvenes, 16 años. Tenían estos 3 chicos y se enamoran de la misma chica. Los 3 estaban perdidos por la misma chica. 3 chavos. Pasaba la chica y sus corazones, ¿no? Se aceleraban, estaban perdidos por esta jovencita, ¿no? Pero eran tímidos, hermanos, nadie le decía nada.
Y pasaba y nada más sus ojitos como borrego, ¿verdad? Medio morir, pero no le decían nada, hermanos. Entonces, porque sabían que a los tres les gustaba, sabían que a los tres, que los tres suspiraban. Ella lo sabía también. Y los chicos no le eran indiferentes, pero nadie le decía a nadie se atrevía. Y la chica pasaba, ya sabe usted cómo son discretas las jovencitas, ¿verdad? Pasaba así muy propia. Y los jovencitos, ¿verdad? Un día se armaron de valor y dijeron, pues a ver, vamos a echar un disparejo, ¿no? El que gane le habla, se va con ella y le habla. Echaron el disparejo, ganó uno. Sale la chica y este muchacho, pues órale, mejor no, órale, cómo no, y se va. Y ahí se van caminando y los otros dos lo veían que se perdió. Y al poco rato regresa. Y los otros bien emocionados. ¿Qué le dijiste? No, nada. ¿No le dijiste nada? No le dije. Bueno, ¿qué te dijo ella a ti? ¿Qué te dijo? No, nada. No te dijo nada. ¿Y en qué quedaron? ¿En qué quedaron? En nada. Entonces, ¿para qué te fuiste? No, menso. Hermanos, no sé. A veces tenemos ese papel. El Espíritu Santo está ahí, en casa. Entra a la recámara con nosotros. Se va al trabajo y va con nosotros. Y cuando usted tiene un problemón, ahí está. Y cuando usted se siente desesperado, Él ahí está. Y luego el pastor le dice, ¿y qué le dijiste? Nada. ¿Y qué te dijo? Nada. Es como si no estuviera. ¿Pero por qué? ¿Porque no está? ¿O porque usted no se ha dado cuenta que ahí está, hermanos? Y que es el único que lo puede librar de esta circunstancia tan difícil. Es el único que puede sacarlo, hermanos, a flote en los momentos difíciles. Hay un hermano aquí, no le gusta que hable de eso, pero hay un hermano aquí que ha establecido una relación con él y le da moneditas. Es la manera en que el Espíritu le dice, aquí estoy. Sale y se encuentra una monedita. Y ya llenó varios frascos con una monedita. Y este hermano dice que va caminando de repente al centro y a veces trae un montón de broncas en su cabeza, trae un montón de cargas ahí que lo están agobiando, y viene caminando y se encuentra una monedita. Y eso es el Espíritu diciendo, tranquilo hijo, aquí estoy contigo. Sencillo. ¿Usted cómo quiere comprobar que el Espíritu está a su lado? ¿Cómo lo quiere descubrir? Yo, hermanos, le grité desesperado. Le grité desesperado. Y le dije, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no te veo y no te siento. Y te necesito más que a nada en mi vida. Híjole. Y de repente, hermanos, se me presenta. Es asombroso, hermanos. ¿Cómo podía haber una nube en mi departamento? Solamente Dios. Y no es la única vez que se revela así. Él le dijo a Moisés, mira, cuando tú dediques el departamento, el tabernáculo, yo ahí voy a estar. Y dice que cuando dedicaron el tabernáculo, de repente una nube, hermanos, en medio del desierto, una nube fue y se metió al tabernáculo y llenó todo ese lugar, hermanos. Y sabe cómo lo revela el Antiguo Testamento, como el Shekinah de Dios presente en nuestras vidas. Yo quiero invitarlo, hermanos. Si usted siente que lo necesita, si usted siente que no puede solo con lo que está luchando y viviendo, hermanos, tome la decisión en esta mañana y dígale con sus propias palabras, Espíritu Santo, ¿dónde estás en mi vida? Y se va a mostrar de la manera que usted quiera, hermanos. De la manera en que usted quiera, Él le va a revelar
que está presente. ¿Cuál es el llamado que yo le quiero hacer, hermanos, en esta tarde? Hemos terminado la reflexión. Si a usted todavía lo dominan sus impulsos, sus deseos, sus deleites, si a usted todavía lo domina eso, hermanos, y es superior a su anhelo, es superior a sus fuerzas, usted necesita la libertad con que Cristo le puede hacer libre. Si usted quisiera dejar un estilo de vida que por años ha practicado, por años, pero no puede, hermanos, quiere pero no puede, usted necesita al Espíritu Santo de Dios. Si usted es de los que vive pensando, hermanos, que no importa y que Dios le va a perdonar todo, y que nos va a perdonar todo a todos, y que al final, hermanos, su gran amor va a salvar nuestras vidas, usted está en un error. Porque Dios es amor, hermanos. Dios es amor, pero también Dios es justicia, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado? Mire, el llamado que yo les hago es el que Pablo hizo en este capítulo 6, en su contexto, en el versículo 12. 6:12 dice así, hermanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y que vuestros miembros a Dios sean como instrumentos de justicia. Y termina diciendo: porque el pecado no será su señor de ustedes, porque no están bajo su ley, sino bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Ese es el llamado, hermanos. Ese es el llamado. Y si usted siente que lo necesita, póngase de pie y vamos a clamarle a aquel que puede librarnos de este peso de muerte. Si usted le quiere gritar al Espíritu, hermanos, le puede gritar, le puede gritar incluso ahí en la soledad de su recámara, a lo mejor en el medio de la nada, de un bosque, a lo mejor metido en su automóvil, encerrado en su oficina, a lo mejor camino para su escuela o para su trabajo. A lo mejor, hermanos, en medio de esta tremenda batalla que enfrentamos todos los días nosotros, la cual nos cansa, nos debilita, nos asfixia, hermanos, nos amarra, nos atrapa. Y estamos conscientes que tenemos que dejar eso de lado. Somos conscientes de que a Dios no le agrada, hermanos, y de que Él puede hacernos verdaderamente libres, y que nos ha dado libertad y patria. Pero tal vez no saben cómo hacerlo. Tal vez no han podido encontrar la manera de superar sus propios deseos. Y eso es normal, chicas. Nos pasa a muchos. No es cuestión de edad. Es una decisión, es una determinación, hermanos. Aquí hay adultos que les pasa lo mismo que a los adolescentes. Aquí hay jóvenes que batallan lo mismo que batallan los ancianos. Aquí habemos padres de familia que estamos agotados, trabajados y cargados, hermanos. ¿Y qué es lo que venimos cargando? Ese peso de muerte
en nuestras espaldas, esas ataduras que no podemos librarnos de ellas. Y necesitamos profundamente, hermanos, profundamente, que el Espíritu de Dios se revele a nuestras vidas. Si usted es de los que casi no ora al Espíritu, que nunca le habla al Espíritu, comience diciéndole: Dios Espíritu, yo te necesito. Dios Espíritu, haces mucha falta en mi casa, haces mucha falta en mi vida, haces mucha falta en mi familia. Y yo no puedo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y yo necesito que te reveles a mi vida y me muestres tu poder y tu gloria. Así que comience a decírselo con sus palabras, con libertad, hermanos. Comience a decírselo con sus palabras. Comience a hablar con Él. Vamos con libertad, sin tener ninguna preocupación o ninguna pena, ninguna cosa, hermanos. Comience a hablar con Él, hermanos, porque Él está aquí. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por esa libertad, Padre, con la que tú me hiciste libre, Señor Jesús. Y que ha procurado, Dios, que el pecado no sea un estilo en mi vida, Dios. Y no quiere decir, Padre, que yo no peco, porque sí lo hago, Dios. Pero no es un estilo en mi vida. No soy un esclavo de eso, Señor. Y no estoy atado a eso, Dios. Y eso no gobierna mi vida, Dios. Porque tú eres el que gobierna mi vida, Dios. Porque cuando yo te he dicho, venga tu reino, venga tu reino, lo he dicho con verdad, Señor. Y he reconocido, Padre, mi necesidad delante de ti. Y tú me has mostrado, Dios, que todo esto es verdad, Señor. Y me pudiste mostrar, Señor, una nube, la nube de tu presencia, Dios, en mi casa, Padre. ¿Y quién soy yo, Padre? ¿Quién soy yo para que tú me visites? Para que tú estés presente en mi vida, Dios. Pero tú estás, Padre, porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres suficiente, Padre. Porque tú eres especial, Señor. Porque tú no fallas, Señor. Y en esta mañana, mis hermanos, Dios, necesitan ese encuentro contigo. Necesitan, Padre, esa relación contigo, Padre. Esa comunión contigo, Padre, para poder ser verdaderamente libres, Dios, y romper las cadenas del pecado que nos azotan, Padre, que nos atrapan, que nos obligan, Dios, que se apoderan de nuestra voluntad. Aquí hay muchas jovencitas, Dios, que quieren hacer lo bueno, pero hacen lo malo, Dios. Como dice el apóstol. Pero la pregunta es, ¿quién los puede librar de eso? Y la respuesta la da la Escritura. Es el Espíritu de Dios, que no les ha dado un espíritu de temor, Señor,
o de cobardía, porque se necesita ser valiente para seguir, Dios, y de dominio propio, Dios. Capacita a estas chicas, Dios. Capacita a estos jovencitos, Señor. Capacita a mis hermanos que están allá en la parte de atrás, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, muchas gracias porque nos has dado patria y libertad, Señor. Gracias, Señor.